¿Alguna vez has pensado que sabes exactamente cómo va a transcurrir tu día, y de repente un pequeño momento lo cambia todo? Pensé que era solo otra larga tarde, quedándome hasta tarde en la escuela para terminar de calificar ensayos. Pero entonces sucedió algo que nunca esperé, y ocurrió en ese aula silenciosa y vacía. Antes de contarte lo que Matthew me dijo aquel día, quiero saber, ¿desde dónde me estás leyendo? Dime tu ciudad en los comentarios para ver hasta dónde llega esta historia. Ya pasaban de las 5. El sol bajo del invierno derramaba largas franjas doradas sobre las filas de pupitres vacíos. Esa luz que hace que todo se vea más suave, más quieto, como si el día mismo estuviera exhalando. El edificio se había vaciado en su mayor parte. Podía oír el zumbido lejano de la aspiradora del conserje en algún lugar del pasillo. Estaba en mi escritorio, bolígrafo rojo en mano, a mitad de una pila de ensayos. Me dolían los hombros. El café estaba frío y ya pensaba en volver a un apartamento silencioso. Fue entonces cuando oí el suave crujido de la puerta. Matthew entró, dudando en el umbral. No era un estudiante cualquiera. Tenía poco más de 30 años, mayor que la mayoría de los demás, un hombre que se movía de forma distinta. Siempre había una especie de pensamiento profundo en sus ojos, como si viera más de lo que dejaba ver. «Hola, Sandra», dijo en voz baja, cerrando la puerta detrás de él. Levanté la vista, sorprendida. «Matthew, ¿todavía estás aquí?» Se encogió de hombros, con las manos en los bolsillos. «Esperaba poder hablar contigo un minuto». La forma en que lo dijo me hizo detenerme. No era casual. Su voz tenía un peso, y su mirada se detuvo en mí un poco más de lo habitual. «Claro», respondí, reclinándome en la silla. «¿Está todo bien?» Entró despacio, los tacones de sus botas resonando contra el linóleo, y se sentó en el pupitre justo delante del mío. Su nerviosismo hacía que el silencio se sintiera más denso. Pude oler el leve aroma de su aftershave, cálido y amaderado, mezclado con el aire fresco de fuera. «No quería sacar este tema en clase», empezó, con tono bajo. «Pero llevaba tiempo queriendo decirte algo». La forma en que sus ojos sostenían los míos hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. No sabía por qué. Quizá era la intimidad del aula vacía, o la manera en que su voz se suavizaba, como si lo que estaba a punto de compartir fuera algo que había llevado consigo durante mucho tiempo. Intenté sonreír, mantener las cosas ligeras. «Bueno, ahora tienes toda mi atención». Se rió por lo bajo, mirando hacia abajo un instante antes de volver a mirarme. «Eres diferente, Sandra. ¿De verdad escuchas? Haces que sienta que mis palabras importan. Eso es raro. No esperaba eso». Por un momento no supe qué decir. Los cumplidos así, los que se sienten honestos, tienen la forma de colarse por todas las paredes que uno levanta. «Bueno», dije despacio, «me alegra que sientas eso. Pero Matthew, ¿pasa algo malo?» Negó con la cabeza, la mirada aún fija en mí. «No es malo. Solo quería agradecerte. Has hecho que toda esta experiencia sea más significativa de lo que pensé que sería. Me has ayudado más de lo que te imaginas». Algo en su voz, una mezcla de sinceridad y emoción no dicha, se posó sobre mí. Sentí como el aire entre nosotros cambiaba, la quietud pausada del momento envolviéndonos. Noté pequeños detalles, la forma en que su mano descansaba suelta sobre el pupitre, las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos cuando sonreía, la leve sombra de barba a lo largo de su mandíbula. Hablamos un rato, con voces bajas, el resto del mundo cerrado fuera. Me contó por qué había vuelto a estudiar a su edad, las luchas que había enfrentado, las noches en que casi se rendía. Yo también compartí un poco de mi vida, las tardes silenciosas, la forma en que el aula a veces se sentía como el único lugar donde realmente pertenecía. Resultaba extraño y al mismo tiempo natural hablar con tanta apertura. Nuestras palabras se deslizaban hacia silencios cómodos, de esos que no necesitan ser llenados. El reloj de la pared marcaba suavemente. La luz dorada se iba convirtiendo en un ámbar más profundo. Cuando por fin se levantó para irse, dudó. «Sandra», dijo, casi en un susurro, «espero que esta no sea la última vez que tengamos una conversación así». Le sostuve la mirada, sintiendo que algo se desplazaba dentro de mí, aunque aún no podía nombrarlo. «Yo tampoco», respondí. Sonrió, pequeña pero genuina, y salió, dejando la puerta ligeramente entreabierta.
Me quedé allí un largo momento, mirando el umbral vacío, el eco leve de sus palabras aún suspendido en el aire. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por irme. Esa noche dormí poco. Seguí repitiendo en mi mente la forma en que Matthew me miró en el aula vacía. No era una mirada fija, ni una súplica, solo una presencia firme que resultaba desarmante por su gentileza. Tengo edad suficiente para distinguir cuando la atención es descuidada y cuando es cuidadosa. La suya era cuidadosa. Hay una diferencia, y esa diferencia fue la que me mantuvo despierta, trazando el rectángulo de luz de la calle en la pared de mi dormitorio como si tuviera respuestas escritas. Al día siguiente, el campus se movía con su ritmo habitual. El ruido de las taquillas, el largo suspiro de las puertas, las risas entrecortadas que viajan en grupos sueltos por el pasillo. Cuando Matthew entró en clase, no me buscó primero con los ojos. Se deslizó en su asiento, abrió el cuaderno y se acomodó los hombros como quien se acomoda en algo que ya ha decidido. Solo cuando la sala se silenció me miró, y el leve asentimiento que me dedicó fue como un secreto doblado dentro de la mañana. Después de clase esperó, dejando que los demás salieran. Sentí como mi propia compostura se reunía. Se acercó con un propósito tímido, una mano sosteniendo una carpeta que había pasado demasiadas horas en una mochila. ¿Horario de oficina?, preguntó. Si tienes tiempo. Miré el reloj. Tenía tiempo. Tenía más que tiempo. Ahora está bien, dije. El pasillo, todavía ruidoso, dio paso al silencio más suave de mi oficina. Ese estrecho cubículo con la pequeña estantería y la planta que se niega a morir. Entró y se sentó, colocando la carpeta entre nosotros como una bandera de tregua. Revisé el ensayo, dijo. El de empezar de nuevo. Tomé tu nota sobre los detalles concretos. Pensé que tal vez podrías decirme si va en la dirección correcta. Leí. Él esperó. Las páginas llevaban el olor limpio de tinta de impresora y el calor de sus manos. En el texto escribía sobre lavar platos en el pequeño fregadero de su apartamento después de un largo turno, sobre cómo el agua caliente convierte el aire en una fina niebla y hace sudar la ventana. Escribía sobre el duelo de forma silenciosa, casi de reojo, como si fuera un vecino al que se oye a través de la pared. Escribía sobre la radio de su madre, que se encendía cada mañana justo antes de las noticias, y la sensación de despertar a una voz que ya no estaba. Cuando levanté la vista, la habitación se había quedado tan quieta que podía oír el fino zumbido de la luz del techo. Es hermoso, dije, y mi voz sonó demasiado suave, como una mano apoyada en el marco de una puerta. Confiaste en los momentos pequeños. Ellos cuentan una verdad más grande. Él respiró, no del todo alivio ni del todo orgullo. Algo intermedio. Siempre dices eso, murmuró, de los momentos pequeños. Porque es real, respondí. Porque dura más que las grandes declaraciones. Asintió, mirando hacia abajo. Luego, tras un instante, sus ojos volvieron a los míos con una especie de decisión. Hay algo más, dijo, y deslizó una segunda hoja de papel sobre el escritorio. No quiero complicar las cosas, Sandra. Te respeto. Respeto la clase. Conozco los límites. Esto es solo. Esto soy yo siendo honesto. El papel no era un ensayo. Era una nota, escrita a mano, un poco desordenada. Había fechado la esquina superior, un hábito que yo no le había enseñado, y la primera línea me apretó la garganta. Haces que la habitación se sienta más segura que cualquier otro lugar al que vaya. Leí despacio. Me decía que su afecto ya no era un secreto dentro de su pecho, que había pasado de ser algo que intentaba ignorar a algo que quería reconocer y manejar con cuidado. Subrayó la palabra cuidado. Escribía que nunca me pediría que comprometiera mi integridad, que la clase importaba, que mi carrera importaba. Sugería simplemente que, cuando terminara el semestre, si yo sentía lo mismo, tal vez podríamos sentarnos a la luz del día en una cafetería y hablar como dos personas que se habían encontrado en el momento adecuado en el lugar equivocado. Mis ojos se levantaron de la página hasta su rostro. El silencio entre nosotros no estaba vacío. Contuvo todo, el roce de los años, el peso de la pérdida, la tierna novedad de ser visto. Esa era la sorpresa, me di cuenta. No un gran gesto, ni flores ni una confesión dramática, sino una verdad cuidadosa colocada sobre la mesa entre nosotros como cristal fino, para que ninguno de los dos la tirara por accidente. Matthew, dije,
y su nombre se sintió más cálido en mi boca de lo que esperaba. Gracias por tu honestidad. Por la forma en que lo has hecho. Asintió, esperando. Esperar era un acto de respeto. Pude sentirlo. Tengo que ser clara, continué. Mientras seas mi alumno, no puedo. No podemos difuminar nada. Lo sabes. Lo sé, dijo rápidamente. No estoy pidiendo nada ahora. Solo necesitaba que supieras que si tu corazón está siquiera un poco alineado con el mío, tal vez haya una puerta que podamos abrir más adelante. Y si no lo está, también está bien. Seguiré agradecido. Seguiré presentándome. Hay un tipo particular de amabilidad que no empuja. Te deja respirar. Te deja pensar. Me recliné, dejando que la silla protestara como siempre hace, y lo estudié a la suave luz de la ventana. La forma cuidadosa en que se mantenía quieto, la manera en que sus manos estaban firmes aunque esto debió costarle. Pensé en mi apartamento vacío, en la taza esperando en el fregadero, en la radio que nunca enciendo porque el silencio me sienta mejor. Pensé en la atención que había sido descuidada en mi vida, y en lo diferente que se sentía esto. Después del semestre, dije despacio, me gustaría ese café. Las palabras me dejaron un poco mareada, como subir a un barco que se inclina bajo tu peso y luego se estabiliza. Él no sonrió ampliamente ni levantó el puño ni dijo algo ingenioso. Tomó una pequeña respiración, de esas que se dan cuando el médico dice que los resultados son normales. Está bien, dijo. Entonces seguiré haciendo el trabajo. Acordamos los límites como deben hacerlo dos adultos. Nada de quedarnos en el aula vacía a horas extrañas. Ningún mensaje personal más allá de asuntos escolares. Seríamos corteses en el pasillo y mantendríamos nuestras conversaciones sobre libros, borradores y la forma de un argumento. Se sintió bien decir esas cosas en voz alta. Se sintió como construir una valla. Sencilla, no para atrapar nada, sino para mantenerlo a salvo hasta que cambiara la estación. En los días que siguieron, nos acomodamos en un ritmo. Él venía a clase preparado, más agudo que antes, como si nombrar lo que sentía hubiera despejado la niebla de su concentración. Yo me encontré enseñando con un brillo que no había sentido en meses. No se trataba de él del todo, pero sería deshonesto decir que su presencia no coloreaba un poco el aire. Los demás alumnos solo notaron que escribía mejor, argumentaba con más precisión, sonreía más. Yo noté la forma en que ahora dejaba espacio para la risa, y la manera en que se demoraba un segundo más en la puerta después de clase para decir, «Buenas tardes, Sandra», como si las palabras mismas necesitaran ser dichas con cuidado. Una tarde, mientras el cielo se iba hundiendo en un azul suave, me sorprendió de nuevo, no con una confesión, sino con iniciativa. Preguntó si podía leer un texto en voz alta después del taller, algo que había escrito fuera de la tarea. La clase aceptó. Se puso de pie, los papeles temblando un poco, y comenzó un ensayo titulado El largo camino a casa. No trataba de mí, no directamente. Trataba de la paciencia, de cómo algunas personas te enseñan a correr y otras te enseñan a caminar. Escribía sobre un autobús que se pasa de la parada y un desconocido que explica dónde bajarse la próxima vez. Escribía sobre cómo la gratitud, la verdadera, no grita. Llega temprano, se queda hasta tarde y escribe en los márgenes cuando ya has renunciado al borrador. Cuando terminó, la sala quedó en silencio de esa forma sagrada que a veces crean las palabras. Algunos alumnos aplaudieron suavemente. Yo no, porque a veces el aplauso es demasiado pequeño. Le di las gracias. La clase se fue deslizando hacia el pasillo. Él se demoró solo lo justo para recoger sus papeles. Me dedicó una mirada que preguntaba, ¿estamos bien? Yo le devolví una mirada que respondía, estamos más que bien. Y somos cuidadosos. Ese fin de semana fui sola al mercado de agricultores. Las peras estaban buenas, y había una mujer que vendía pequeños frascos de miel con etiquetas tan prolijas que parecían letra de otro siglo. Me detuve en un puesto de libros viejos cuyos lomos habían sido recolocados tantas veces que llevaban su historia con orgullo. Por impulso, compré un delgado volumen de poemas, de esos que solía tener junto a la cama cuando era más joven y las noches se sentían más largas. En el autobús de regreso a casa leí unas líneas que hablaban de forma sencilla sobre la paciencia y la dulzura, y pensé en Matthew leyendo en voz baja ante una sala que casi no sabía nada de él, y que de algún modo lo entendía de todas formas. El lunes me encontré en el aula temprano,
a la hora en que el edificio todavía se estira para despertar. Coloqué el libro sobre mi escritorio, su cubierta capturando una franja de luz. Cuando Matthew llegó, lo notó de la forma en que la gente nota las cosas que le importan. ¿Te gusta esa poeta?, preguntó, flotando cerca de la primera fila pero sin sentarse. Solía gustarme, respondí. Tal vez todavía me gusta. Empujé el libro hacia él. Tómalo prestado. Devuélvemelo cuando te haya enseñado algo nuevo. No lo tomó de inmediato. Me miró como si el regalo fuera más grande que el objeto. Gracias, dijo, y cuando lo cogió, sus dedos no rozaron los míos. Éramos cuidadosos como lo es un buen carpintero, midiendo 2 veces, cortando una. Esa tarde envió un mensaje breve a través de la plataforma de la escuela. Gracias por confiarme el libro. Lo devolveré en una semana. También presenté el ensayo al concurso que mencionaste. Adjunté el borrador que criticaste. Tus notas ayudaron. Sin signos de exclamación, sin palabras de más, solo hechos y gratitud. Me encontré sonriendo a la pantalla de esa forma privada que uno tiene cuando la casa está en silencio y nadie puede verte ser sentimental. Mientras el semestre se deslizaba hacia sus últimas semanas, noté cómo el sol llegaba al aula en ángulos distintos, cómo llevaba el día con más confianza, inundando el suelo con franjas más anchas. Los alumnos entregaban sus proyectos finales, el aire lleno de alivio y tensión, de comienzos y finales. Y entonces una tarde, de esas que parecen amenazar con lluvia pero no lo hacen, Matthew golpeó suavemente en mi puerta abierta. Solo venía a devolver esto, dijo, sosteniendo el libro. Me enseñó algo nuevo. ¿Qué te enseñó?, pregunté, tomándolo de sus manos. Que la paciencia no es esperar, respondió. Es elegir. Elegir sostener algo sin apretarlo. Elegir mantenerlo a salvo hasta que sea el momento. Sentí la verdad de eso posarse a nuestro alrededor como un chal. Se demoró solo un segundo, lo suficiente para añadir. Recibí un correo del concurso. Finalista. Sonrió entonces, sin guardia, con un brillo casi adolescente que me sorprendió por su claridad. No lo habría intentado sin ti. El orgullo se levantó en mí, no el hinchado, sino la quieta satisfacción de ver a alguien entrar en una habitación que él mismo había construido. Eso lo hiciste tú, dije. Todo eso lo hiciste tú. Negó una vez con la cabeza, discrepando suavemente pero dejando pasar el asunto. Luego, tras una respiración que se sintió como la bisagra entre estaciones, dijo. Queda una semana. Sí, respondí. Una semana. Lo dejamos ahí. Sin promesas, sin cuenta atrás, solo la línea que habíamos dibujado juntos, manteniéndose firme. Pero esa noche caminé a casa con el libro bajo el brazo y el primer viento cálido del año refrescándome la cara. Las farolas se encendieron una a una, y la ciudad se veía más amable de lo que había estado en mucho tiempo. En mi cocina puse el hervidor a cantar y me apoyé en la encimera, pensando en la cafetería a pocas manzanas del campus, donde las ventanas siempre están limpias y las mesas se tambalean lo justo para hacerte tener cuidado de dónde pones la taza. Cuidado. Esa fue la palabra de la temporada, la palabra que hizo espacio para todas las demás. Respeto, gratitud, asombro. Sí. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía esto. La sorpresa de aquel aula vacía no había sido sobre romper reglas ni precipitarse hacia algo. Había sido sobre ser visto. Sobre decir, a la luz clara del día, estoy aquí, y estoy listo para hacerlo bien. Queda una semana. Luego sonaría el timbre, se devolverían los trabajos, se llamarían los nombres y el aula abriría sus puertas a otro año. Y en algún momento después de eso, a la luz del día, en un asiento junto a una ventana, una conversación cuidadosa comenzaría de nuevo, no como profesora y alumno, sino como dos personas que habían tomado el largo camino a casa, y habían descubierto que todavía había tiempo para llegar.